¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en una nueva clase de literatura aquí en Genes. Aquí en Genes estamos en una nueva clase de literatura. Estamos ya, mira tú, en la semana número 12, literatura, tercero de secundaria. Y esta semana vamos a desarrollar un tema importantísimo, un tema fundamental en nuestro aprendizaje y tiene que ver con la obra maestra del grandioso, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién hemos estado hablando últimamente? De Jorge Manrique. Vamos a hablar hoy de Coplas a la muerte de su padre, gigantesca obra, magnífica obra de la literatura universal y obviamente de la literatura española que este año estamos desarrollando en tercero de secundaria. Vamos a hablar hoy de Coplas a la muerte de su padre, ¿sí? Vamos a hacer una primera parte de esta obra, del análisis de esta obra, ya que vamos a culminar a la siguiente clase. Entonces vamos a hablar de esta obra que es considerada la obra maestra de Jorge Manrique. Tiene otras obras, pero son menores, son poemas de amor, son cancioneros, ¿no? Que habíamos estado hablando un poquito acerca de eso la clase anterior. Teníamos, por ejemplo, una obra hipotética que no sabemos si realmente hizo, que eran las llamadas Coplas contra el Mundo. Algunos dicen que simplemente esto es una leyenda, pero esta obra, Coplas a la muerte de su padre, es una obra que está culminada, es una obra completa, ¿sí? Que es considerada de lo más grande que se ha hecho en poesía española y universal también. Entonces, hablemos, ya no de Jorge Manrique, sino del análisis de la obra de este gran poeta, gran lírico. Veamos. Esta obra probablemente se escribió en el año de 1476. 1476, digo probablemente, digo que es una fecha aproximada, porque en ese año muere don Rodrigo Manrique. ¿Te acuerdas quién era don Rodrigo Manrique? Pues Rodrigo Manrique era el padre de Jorge Manrique, ¿ya? Era el padre de Jorge Manrique. Recuerda que Jorge apreciaba mucho a su padre, a su viejecito. Entonces, en ese sentido hubo un gran dolor al morir el padre, el maese, ¿ya? Rodrigo Manrique. ¿Te acuerdas que era comparado con el Cid? Era un noble de muy alto rango, ¿ya? Era un militar. Entonces, había toda una muestra de recogimiento, de tristeza ante pues ya la muerte de este gran hombre. El nombre completo de la obra, mira tú, es Coplas a la muerte del maestre de Santiago. ¿Ya? Santiago es la orden, ¿ya? Así, la orden de Santiago. ¿No te acuerdas que lo vimos en la clase pasada? Que eran caballeros, ¿no? Con un escudo blanco de fondo y rojo, pues con una cruz roja, ¿no? Entonces esa es la forma de identificar a la orden de Santiago. ¿Cómo se llamaba el maestre de la orden? Don Rodrigo Manrique, su padre. Entonces, el poema, bueno, los poemas, que son 40, ahorita vamos a ver, se llaman así. Coplas a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. ¿Ya? Lo abreviamos Coplas a la muerte de su padre. Entonces, grandiosa obra de la literatura y vamos a ver un análisis rápido, no muy profundo. Veamos. Tenemos al género. Veamos el género. En cuanto a género, tenemos que esta obra pertenece al género lírico. Recuerda, esta obra pertenece al género lírico. Entonces, es una obra bastante influyente en ese sentido, sobre todo en su género. Es poesía, ¿no? El género lírico, recuerda que es poesía, ¿sí? Es poesía. El género lírico expresa los sentimientos, ¿no? Cuán
triste, cuán feliz uno se puede sentir, o de repente un sentimiento de odio, un sentimiento nacionalista por la patria, cosas por el estilo. En este caso se puede ver que Jorge Manrique tiene un sentimiento de profundo dolor, profunda tristeza, acompañado de una meditación, de un pensamiento filosófico, de un pensamiento que habla sobre la existencia humana y sobre muchas otras cosas. El género es lírico porque es poesía. La especie, profe, ¿cuál es la especie? Bueno, te diré que la especie, ¿sí? La especie, ¿sabes tú que eso hacemos con todas las obritas, cierto? El análisis literario. La especie es elegía, elegía. Recuérdalo bien, amigo, amiga, la famosísima elegía. ¿Qué cosa era la elegía? ¿Te acuerdas? Una elegía era el canto de dolor, un poema de dolor ante la muerte de un ser querido, ¿no? O sea, la elegía tiene una naturaleza triste, ¿sí? Su naturaleza es triste, no hay una elegía alegre, no. Una elegía es triste, ¿por qué? Porque es un poema que habla sobre la muerte de alguien muy apreciado para ti. Un amigo, eh, puede ser probablemente también una novia, un novio, ¿ah? Un padre, una madre, ¿no? Entonces un hermano, un familiar muy cercano, muy querido. En ese sentido, elegía es un canto de dolor, ¿sí? Dolor. ¿Qué más? ¿Cuán grande es, profe, la obra? Mira, la obra consiste en 40 poemas. 40, ¿ya? 40. Esos poemas son coplas, así se llama, por eso de allí el nombre, coplas a la muerte de su padre. ¿Y qué cosa es una copla, profe? Una copla es un tipo de poema, ¿ah? Es un tipo de estructura poética, es un tipo de estrofa que ahora lo vamos a ver en un momentito, ¿ya? Un momentito, espérate pues, ¿ya? ¿Cuántos ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo va, profe? Son 40, pero ¿cuántos son dedicados a cierta persona? ¿O a qué? ¿A cierta temática? Veamos eso. Mira, de las 40 coplas que hay, 17 coplas van a ser dedicadas al elogio del padre, ¿no? O sea, elogiar la nobleza, la gallardía, ¿no? Como te decía, el porte militar que podía tener, ¿no? Cuán bravo era en batalla. Recuerda que le decían el segundo Cid, ¿no? Entonces, don Rodrigo, mira que se llamaba igualito que el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar se llamaba el Cid, ¿cierto? Bueno, este es Rodrigo Manrique, don Rodrigo Manrique, pues que era familiar de la nobleza, de los reyes, de Castilla, tenía pues un gran prestigio. Entonces Jorge Manrique quería mucho a su papá, que se identificaba con su papá porque él también era militar igual que su papá. Le dedica pues estos sentidos poemas, estas sentidas coplas, 17 a elogiarlo. Y luego van a existir 23 coplas que aquí ya no va a ser el tema principal elogiar al padre, sino este tema del dolor se vuelve universal, se vuelve mucho más amplio. En este sentido, estas 23 coplas van a estar dedicadas a reflexionar. Jorge Manrique es un poeta que te hace pensar sobre la vida, no simplemente expresa su tristeza, o podría de repente, si estuviera alegre, expresar su alegría. No, te hace pensar sobre la vida, te hace pensar sobre la sociedad, te hace pensar en cómo vivimos o cuán superficiales a veces somos, que no estamos pensando constantemente en lo más importante de existir, ¿ya? Y sobre esas cositas va a hablar aquí Jorge Manrique. Es una reflexión sobre la fugacidad de la vida. Cuán rápido pasa la vida, ¿no? Cuán rápido pasa la vida. ¿Ah? Uno de repente está aquí conversándote, hablándote, y luego en un pestañeo te levantas o yo me levanto y ya puedo ser alguien de 60, 70 años. Igualmente podría pasar contigo, ¿no? Ahora me estás escuchando, estamos en tercera de secundaria, probablemente tengas unos 13 años o unos 14 años, ¿ya? Pestañeas un poco y luego vas a estar casado, con hijos. La vida es así, ¿no? La vida es así. Sin ir muy lejos, cuando uno es jovencito, ¿no? Cuando eres niño, ¿no? Puber, adolescente,
parece que el tiempo pasara mucho más lento. Pero cuando uno se vuelve ya joven, adulto, el tiempo se va rapidísimo, ¿sí? Entonces, esta sensación que tienes, esta imagen que dices, oye, qué aburrido me siento, ¿ya? Oye, el recreo dura poquito. ¿Te acuerdas cuando estábamos en presencial? El recreo dura poquito. O no, que muy lento pasa la clase, muy lenta pasa la vida. Vas a ver que cuando llegues a 23, 24 años, la vida va a pasar rapidito. ¿Ah? Entonces, de eso habla un poco Jorge Manrique, de cuán rápido pasa la vida y llega la muerte y luego la vida se acabó y ¿por qué vivir en ese sentido? ¿No? Entonces, es una reflexión sobre la muerte. Muy bien. Verso, veamos, aquí tenemos versito, el verso. El verso es un verso de arte menor. Arte menor. Te explico por qué arte menor, profe. ¿Ya? Tú sabes que hay arte menor y arte mayor en tipos de versos. El arte menor es un verso que va de 2 sílabas métricas a 8 sílabas métricas. Y el arte mayor va de 9 sílabas métricas a más sílabas métricas. Aquí no estamos ante versos de arte mayor, sino versos de arte menor. Específicamente de 8 sílabas métricas y de 4 sílabas métricas, porque esa es la estructura de la copla. Versos de 8 sílabas métricas, que son octosílabos, y versos de 4 sílabas métricas, que son tetrasílabos. Ahora lo vamos a ver con más paciencia, ¿ya? No te aloques, ¿ya? No te sientas triste también, me digo, profe, no entendí nada. No te preocupes, ¿ya? La rima, ¿ya? La rima es una rima consonante o consonántica. ¿Por qué? Esto es fácil, porque van a rimar tanto vocales como consonantes. Tanto vocales como consonantes. ¿Sí? Veamos eso rápidamente aquí. Por ejemplo, ¿ya? Tienes aquí la copla número 1. Dice, mira tú, aquí lo vemos rapidito, ¿ya? Al final vamos a leerlo todo. Aquí simplemente vamos a ver unos cuantos versos. Recuerde el alma dormida. Primer verso. Recuerde el alma dormida. Recuerde el alma dormida. 8. 8 sílabas métricas. ¿Ya? 8 sílabas métricas. Avive el seso y despierte también. Avive el seso y despierte. Avive el seso y despierte. 8. 8. ¿Ya? 8. Hay licencias poéticas y todo lo demás, pero no vamos a entrar en detalle. Son 8 sílabas métricas. 8 sílabas métricas en el primer verso, 8 sílabas métricas en el segundo, y el tercero, mira, dice contemplando, contemplando, ese es el verso, contemplando, 4. ¿Ah? Entonces, hay versos de 8 sílabas métricas, que son octosílabos, y versos de 4 sílabas métricas, que es un tetrasílabo. Y así va a ser. No hay versos de 10, no hay versos de 12, no hay alejandrinos de 14, no hay endecasílabos de 11, no hay. Solo de 8 y de 4 en esta obra de Jorge Manrique. Perfecto, entonces, muy bien. La rima, ¿cuál es la rima? Consonántica. ¿Cómo me doy cuenta que es una rima consonántica? Mira tú, ¿ah? Recuerda el alma dormida. Recuerda el alma dormida. Rima con cómo se pasa la vida. Dormida. Tienes vocales, la I, la A, ¿no? Y consonantes, la D. ¿Ya? Dormida. Y se pasa la vida. Dormida y vida riman. ¿Ya? Y riman tanto en sus vocales, que son la I y la A, como la consonante, que es la D. Si rimara simplemente vocales, ya no sería rima consonante. Pero como rima consonante y rima vocal, esta es la definición. Rima consonántica o rima perfecta también se le conoce, ¿ya? Consonántica o perfecta. O perfecta. Muy bien. La perfección, hermano. ¿Ah? Muy bien. Sigamos. El uso de la copla de pie quebrado, ¿ya? O sea, es un tipo de copla que se denomina copla de pie quebrado. Las coplas a la muerte de su padre tienen esta estructura, copla de pie quebrado. ¿Cómo es una copla de pie quebrado? Una copla de pie quebrado tiene esta estructura. También se le conoce como copla manriqueña porque
Jorge Manrique la va a hacer archi mega famosa, ¿sí? La va a hacer muy, muy, muy famosa esta copla. Y vas a ver que se tienen versos de 6, ¿no? 6 versos compuestos por 4 octosílabos y 2 tetrasílabos. ¿Ah? O sea, una copla de pie quebrado tiene 4 octosílabos y 2 tetrasílabos. Pero es por 2, ¿ya? Multiplicado por 2. O sea, en total van a ser 12 versos, ¿sí? 12 versos. Sí, muy bien. Entonces, aquí dice copla de pie quebrado, 6 versos compuestos por 4 octosílabos. 4 octosílabos que son estos. Mira tú. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 octosílabos y 2 tetrasílabos. 1 y 2. ¿Ah? Dice, por ejemplo, aquí está toda una copla. Recuerda el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Aquí también tiene 8 sílabas métricas. 8 sílabas métricas. Cómo se viene la muerte. 8 sílabas métricas también. Tan callando. 4 sílabas métricas. Entonces tienes 4 versos de 8 sílabas. 1, 2, 3, 4. Y 2 versos de 4 sílabas. 1, 2. Y eso lo vas a multiplicar por 2 porque se va a hacer igualito. ¿Ah? Abajo. ¿Ah? Entonces, la copla de pie quebrado son 6 versos compuestos por 4 octosílabos y 2 tetrasílabos, ¿no? Entonces, esa es la estructura. Esa es la estructura. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Veamos las figuras literarias. Las figuras literarias que puedes encontrar aquí. Tienes a la anáfora que tiene que ver con la repetición. Tienes el símil que tiene que ver con la comparación. La metáfora, que es la figura literaria más usual, ya, más usual. Y tienes por aquí la metonimia, que es un tropo igual que una metáfora, ¿no? Muy parecido. Perfecto. Esas son las figuras literarias que van a abundar en coplas a la muerte de su padre. Vamos a ver que cada copla va a contener 2 sextillas. 2 sextillas. Cada copla contiene 2 sextillas, ¿no? Vamos a poner esta información. Aquí, ¿no? ¿Ya? Muy bien, perfecto. ¿Sí? O sea, son 6 versos arriba, 6 versos abajo. ¿Ya? Cada uno de esos 6 versos se le llama sextilla. ¿Ya? Cada uno de esos 6 versos se le llama sextilla. Cada copla contiene 2 sextillas, o sea que en total tenemos 12 versos. 12 versos. Ambiente. Vamos a ver que el ambiente típico se podría repartir, se podría clasificar en 3 tipos de ambientes que se pueden encontrar en esta obrita. ¿Ah? Primero, tienes un ambiente físico. El ambiente físico tiene que ver un poco con el contexto. Tiene que ver con la corte de Castilla. La corte de Castilla. Porque ¿cuál es la corte de Castilla? Yo conozco la corte de Pedro Castillo nomás. ¿Ya? La corte de Castilla, estamos hablando del reino de Castilla. Recuerda que Jorge Manrique peleó por la causa de Isabel de Castilla. ¿Te acuerdas? Contra Juana la Beltraneja. Contra Juana Beltraneja, ¿te acuerdas? Por el trono de Castilla, ¿cierto? Y al final gana Isabel la Católica. Y ahí pues muere tristemente Jorge Manrique. Entonces, el ambiente físico, el contexto en el cual surge coplas a la muerte de su padre, tiene que ver con el reino de Castilla, la corte de Castilla. ¿Ah? Entonces tiene que ver con el aspecto pues ligado a la Edad Media, ¿no? La Baja Edad Media, el Prerrenacimiento. El aspecto espiritual, profunda tristeza, un profundo dolor por la muerte pues, la muerte del padre, ¿ya? Por la muerte del padre, pero también tiene que ver con un dolor por la condición de la vida, ¿no? Porque la vida es triste, porque la muerte llega muy rápido y la vida también se pasa volando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver una portada de la época, ¿ya? Una portada de la época. Estamos hablando de una portada del siglo XV, donde se puede ver pues a las coplas a la muerte de su padre. Y aquí puedes ver una imagen así bien chévere, ¿no? Bien dark, ¿no?
ves una suerte de calavera cargando su propia tumba. ¿Ah? Y tiene una especie de cruz, que es la cruz de la Orden de Santiago, ¿no? ¿Ah? Y aquí puedes ver, ¿no?, varios huesos, flores, ¿no? Entonces, genial. A mí me encanta este tipo de iconografías. ¿Ah? La portada de Coplas a la muerte de su padre, una de las portadas originales. Perfecto. La tristeza, se ve el dolor, la tristeza, la muerte. Y también tienes el aspecto social. En el aspecto social, vamos a decirlo así, Jorge Manrique representa la nobleza porque era un tipo con dinero, era un tipo de clase social alta, no hablemos de que aquí Jorge Manrique no tenía plata, porque sí, era un noble. ¿Ah? Recuerda que su padre pertenecía a la nobleza, la de Castilla, o sea, era una persona que vivía bien, estaba en la élite. Pero igual, pues era muy valiente, ¿no? Porque muere peleando y muere joven. ¿No? Muere joven. Entonces, sí, la nobleza es importantísima aquí, ¿no? Este aspecto de la nobleza, los caballeros, el miocid y todo lo demás, ¿no? Muy bien. Genial, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Ahora ya para acabar, vamos rápidamente a leer este poemita, esta copla, que es la copla con la cual inicia la obra. La copla número 1 de las, pues, 40 que hay. ¿No? Veamos, aquí puedes ver el tono, ¿no? El tono lastimero, el tono triste, el tono reflexivo también que te hace pensar, de Jorge Manrique. Aquí también puedes ver la estructura, ¿ya? La estructura, aquí vas a ver las dos sextillas, ¿ya? Las dos sextillas que dan, ¿ya? Dan por entendido una copla, ¿ya? Esa unión de dos sextillas es en toda la copla. Aquí vas a ver los 12 versos. Mira, primera parte, aquí yo le he dividido en dos, ¿ves? ¿Ya? De aquí a acá, ¿sí? Todo esto de aquí es una sextilla, ¿ya? ¿Cómo le voy a poner sextilla? ¿Ya? Aquí una sextilla. Y de aquí a acá hay otra sextilla. Sextilla. Muy bien. Entonces, para que así se entienda. Y todo junto, obviamente, da la copla. Entonces son 6 versos arriba, 6 versos abajo. Leamos. Recuerde el alma dormida. Avive el seso e despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Esa es la primera sextilla, la primera parte de la copla. ¿Qué quiere decir, profe? Recuerde el alma dormida. ¿Ah? Eso tiene que ver un poco con esta idea de que el alma se encuentra dormida dentro de uno, ¿ya? Y tiene que despertar, ¿ya? Para despertar en sí la eternidad. ¿Ya? Es un asunto bien platónico, ¿ya? Tiene que ver con la filosofía. Avive el seso e despierte, ¿ya? Avive el seso, quiere decir ponte listo, ¿ya? Ponte listo, aguza tu mente, el seso, ¿no? Lo que tenemos dentro, ¿no? La materia gris, el cerebro. Avive el seso y despierte, es como que uno andara dormido, despierta, date cuenta de que hay cosas, ¿no? Contemplando, dice, ¿no? Cómo se pasa la vida tan rápido y cómo se viene la muerte, cómo pasa la vida. Y mientras pasa la vida también llega algo triste, algo que da miedo, que asusta, que es la muerte. ¿Cómo se viene la muerte tan callando? ¿Cómo se viene la muerte tan callando, no? Silenciosa, silenciosa cuando uno menos lo espera, ¡pum! Ahí está la muerte, ¿no? Triste, ¿ya? Siguiente, sextilla. ¿Cuán presto se va el placer? Como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y ahí acaba. Ahí acaba. Cuán presto se va el placer, cuán rápido se va el placer. ¿Ah? Uno cree que está pasando bien, bonito, chévere, juega por aquí, juega por allá, sale con sus amigos, ¿ya? Tienes la vida loca, pero luego se va, se pasa. ¿Ya? Cómo después de acordado da dolor, ¿sí? Luego cuando el placer se va, ¿ya? Cuando dejas de estar con las personas que quieres, que de repente por ahí la pasas bien, la pasas chévere, te distraes ahí un rato, y luego cuando estás pobre
o te falta dinero, o no tienes a nadie a tu lado porque esos amigos con los que estaban eran falsos, te da mucho dolor. ¿Ah? Como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Oye, mira, esto, para terminar, estos últimos versos que están aquí, cualquier tiempo pasado fue mejor, hasta, son versos que ya ni siquiera la gente dice, oye, mira, ¿te acuerdas estos versos de Jorge Manrique? No, la gente lo ha utilizado en el habla popular. ¿Ah? No sé si habrás escuchado a tu abuelito, tu papá, tu mamá decir, los tiempos pasados eran mejores. ¿Ah? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso viene de Jorge Manrique. ¿Ah? Viene de Jorge Manrique. Ahí te puedes dar cuenta cuánta influencia tiene la poesía de Jorge Manrique, incluso en algunos refranes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con un dicho popular. ¿Ya? Tiene que ver con un dicho popular. Un refrán, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que manifiesta Jorge Manrique en Coplas a la muerte de su padre. La próxima clase vamos a seguir con esto, vamos a seguir analizando un poquito más esta genial, esta magnífica obra filosófica, como te digo, que habla sobre la muerte, habla sobre el dolor, ¿ya? Y habla también, obviamente, del gran Rodrigo Manrique, que era el padre de este poeta enorme que es Jorge Manrique. Cuídate mucho, te saluda el profesor Jonathan Mostacero. ¡Chao! Nos vemos.